¿Cuánto valen ustedes? ¿Cuál es el valor que tienen ustedes? ¿Cuánto valen? Pregunta. Por el texto que acabamos, hermanos, de leer aquí, el capítulo 1, verso 18. Una vez más dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la otra versión dice de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero decirles también que muchas personas han tenido la desgracia de que en alguna ocasión cayeron en manos de secuestradores, ¿sí? Por un momento piensa que un secuestrador toma alguno de tus seres queridos y te está pidiendo por el rescate de esa persona, de uno de tus seres queridos, te está pidiendo 500,000 pesos. Pregunta para todos: ¿ustedes tendrían la osadía de dar 500,000 pesos, por ejemplo, por esta señora? ¿Ustedes qué creen? ¿Daría 500,000 pesos por esta señora? Que todo el tiempo a veces me está maltratando, que a veces le pido de comer, que a veces le pido de cenar, que a veces le pido el almuerzo. Es ilustración, hermanos. Nada que ver. Llevamos una vida todavía maravillosa con esta señora. Pregunta: si secuestraran a tu esposa, marido, ¿tú darías 500,000 pesos por su rescate? ¿Los pagarías? Pregunta. O en viceversa, ahora, mujer, ¿tú darías 500,000 pesos por el rescate de tu marido? Yanecita dice: yo sí los daría. Y no se diga si mi nietecito, ¿ya? Pero en el concepto de alguien, seguramente puede decir: no, esa persona no vale 500,000 pesos. Yo no daría un rescate de 500,000 pesos. ¿Cuánto vales? Esa es la pregunta. ¿Cuánto valemos? Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dejó su trono, dejó su gloria, siendo rico? ¿Qué dice la palabra? Se hizo pobre. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Sí? Por amor a nosotros. Ahora, cuando vino a esta vida, ¿pagó nuestro rescate el Señor, sí o no? ¿Con qué lo pagó? ¿Con oro? Con su sangre preciosa. Dice que Él no pagó el rescate con oro, con plata, con piedras preciosas. No pagó el rescate con diamantes. Hermanos, el Señor es el dueño de todo el oro del mundo. ¿Quién creó el oro? ¿Acaso no fue el Señor? Él hizo los diamantes. Se dice que hay planetas en donde es muy probable que el suelo donde como comúnmente pisamos nosotros, hermanos, pudieran ser diamantes, pudieran ser metales preciosos. Hay planetas que sus mares son de gas, fíjense. Cuando nosotros, para comprar un cilindro de gas, ¿en cuánto está? Casi 600 pesos, esos de 30 libras. Pero hay planetas, hermanos, que sus mares son ¿de qué? De gas. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo, cuando vino a rescatarnos, alguien pudiera decir que se expresaron de qué chaparrito. Nicodemo, no, Saqueo, el hermano Saqueo, en aquella ocasión cuando el Señor quiso estar en su casa. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia cuando dice que pues en ese tiempo no había periódicos, no había televisión, no había radio, pero a raíz de un milagro, que la fama del Señor, que hermanos, se difundía por todas aquellas comarcas, por todos aquellos lugares? Esa fama llegó a Saqueo, y entonces, ¿saben qué? Que cuando miró que el Señor venía cerca, entonces él sabía que el Señor iba a pasar bajo de aquel árbol llamado sicómoro. ¿Qué hizo Saqueo? En esa actitud de niño dice que corrió hacia adelante y se subió en ese árbol para ver, hermanos, a ese personaje llamado Jesús de Nazaret. Entonces, cuando el Señor miró ahí a Saqueo, ¿qué dijo? A ver, Saqueo, baja de ahí. ¿Por qué? Porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y entonces, cuando la gente miró que el Señor iba a hospedarse en el hotel de Saqueo, en el palacio de Saqueo, en la casa de Saqueo, ¿qué dijo la gente? Que iba a hospedarse en la casa de un hombre, ¿qué? Pecador. Y entonces alguien pudiera decir: voy a dar 500,000 pesos por ese hombre pecador. No me distraigas. Tranquilo. Tranquilo, Jan.
ante la opinión del mundo, ¿quién eres tú? ¿Quién fuiste tú? ¿Quiénes fueron ustedes? ¿Desleales? ¿Rateros? ¿Ladrones? ¿De amores? Qué bueno que de dinero. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más fuimos nosotros? Borrachos. ¿Qué más? Desvergonzados. No conocíamos los valores morales. Yo fui uno de ellos. Pero ¿qué hizo el Señor? Vino a ¿qué? A pagar mi rescate. Y como hemos leído, el Rey del Universo, cuántas cosas maravillosas creó y son suyas, ¿sí? Amén. Pero no lo hizo con oro, con plata, sino lo hizo con ¿qué? Dice, con su sangre preciosa. ¿Cuánto vales entonces ahora? ¿Cuánto valemos, hermanos? Mucho, ¿verdad? Fíjense lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Yo digo esto, ¿por qué? Porque es necesario que tú sepas, que entiendas que tu vida no vale un cacahuate. 4:12, fíjense lo que dice este hombre de Dios. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. ¿Qué término usa el apóstol Pedro? Carísimos. ¿Cuánto te costó el auto, Víctor? No quiero que me digas. Te estoy preguntando. Un auto de agencia. Cuando alguien pudiera decir, no, ese carro yo me lo gano en 3 meses, hombre. ¿En cuánto tiempo te ganaste ese automóvil? Hay hombres contratistas. Pudieran decir, hay autos, puede ser un auto, puede ser una moto, que a veces tienen valores sentimentales. Y no los vendo por nada. ¿Por qué? No es que tanto me haya costado. Ese carrito que traigo yo, hermanos, me lo gané si acaso en 2 meses. ¿Es de mucho valor para mí? Pues a lo mejor, dice mi esposa, es ilustración. Es ilustración, hermanos. Y hay cosas que no las pudieras vender porque tienen un valor. Tengo un hermano allá, tiene una Chevrolet acá. Y por esa Chevrolet, ¿cuánto pudiera dar a alguien? No, pero no la vendo. ¿Por qué? Porque tiene un grande valor. Digo esto, ¿por qué? Porque no te malbarates. Entiende que tu rescate fue pagado ¿a qué? A precio de sangre. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es el comprador? El Señor Jesús. Sí, pero yo quiero aplicarlo. Hay un versículo que dice, el que compra, ¿qué dice? Malo es. Y apartándose, ¿qué dice? Se alaba. Ejemplo, una caja de jitomates que vale 500 pesos. Pero el campesino no conoce el valor, o yo no sé si no piensa, no reflexiona lo que tuvo que hacer, ¿para qué? Para producir. Hermanos, cuando vienen las heladas y queman los insumos, los jitomates, los chiles, las papayas, los melones, los mangos, ¿qué sucede con los artículos que consumimos nosotros? Se van a la alza, ¿verdad? Y una caja de jitomates que vale 500 pesos, cuando viene el comprador que dice, te doy 250. Y luego que dice el otro, pues llévatela si quieres. ¿Así vamos a hacer nosotros? Una persona que hace así es, ¿por qué? Porque no conoce el valor de las cosas. Mi hija me regaló un celular. ¿Cuánto te costó, hija? ¿Se puede saber? Como cerca de 5,000 pesos. ¿Hace cuántos años? ¿Atrás? Como 3 años atrás. Un buen celular de 5,000 pesos es más o menos, ahí va. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí, ¿no? No, pero yo cuando me iba a trabajar allá en la Huerta de los Melones, pues, como no traía su fundita, pues en un botecito de esos de suero nomás, de modo que pudiera pasar el cinturón, y ahí traía el celular. Y no pensaba que un día se me fuera a caer. Pero como a mí no me costó,
Hermanos, ese teléfono ha pasado ya por 2 reparaciones. En una ocasión me cobraron 950 pesos. La segunda vez tuve que pagar 850 pesos. Y en otras ocasiones acá mi nietecito dio unos azotones terribles. Pero ahora ¿saben qué? Ahora porque me costó, ¿saben qué hago? Lo tomo así con tanta delicadeza como si fuera de cristal, que no se me vaya a caer. ¿Por qué? Porque ahora sí se grabó en mi mentecita que esas cosas son cosas de valor. Ahora, ¿valoras el valor que Dios depositó en tu vida? ¿Cuánto le costó al Señor? Pregunta. ¿Cuánto vales ahora, decíamos? Vales mucho. ¿Cómo dice el apóstol Pedro? ¿Cómo eres? Carísimo. Carísimo. Vamos a leer un versículo más en la segunda carta de Pedro. Miren el capítulo 3. El capítulo 3, verso 1 dice: carísimos. Yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cuál es el término que usa el apóstol Pedro? Repito, carísimos. ¿Tiene precio la sangre del Señor Jesucristo? Esas 46 cromosomas, 46, perdón, que vinieron del tercer cielo y se incubaron en el vientre de María. Hermanos, y llegó el tiempo en que el Señor nació como hombre, y pasados 33 años y medio, ¿sí?, esa sangre preciosa fue derramada en la cruz. Amén, gloria a Dios. Para salvarnos a nosotros, para redimirnos, ¿sí? ¿Qué dice el apóstol Pedro una vez más? Carísimos. Amén, Carísimos, carísimos. Pero cuando llega el comprador, no. Que por cierto, hermanos, fíjense, una persona cuando quiere contratar a un constructor, vamos a pensarlo así: señor, yo quiero que me haga un trabajo, pero que no sea por contrato. Yo quiero que me lo haga por día. ¿Cuánto me cobra el día? Y si es un constructor que en su mente no conozca el valor real de las cosas, ¿saben qué va a decir? El salario mínimo de un constructor está en 500 pesos. ¿Saben qué va a decir? Páguenme 300 pesos nada más y yo le hago su trabajo. Pero si esa persona, pensando en que va a encontrar otro más barato, va con otra persona y le dice: oiga, señor, ¿cuánto me cobra el día para hacerme este trabajo? Aquella persona le va a decir: ¿sabe qué? Yo le cobro 700 pesos diarios. ¿Y ahora por qué tanto? ¿Sí? Y aquel va a dar su razón. No, pues oiga, pues yo no voy a venir a jugar acá. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y pensando que ese patrón va a buscar otro, vaya con otra persona, otro constructor, y aquel, ¿saben qué? Le dice: yo le cobro 1,000 pesos. Oiga, pero ¿por qué tanto? Aquel va a decir: mire, la distancia, si tengo que pagar 2 taxis, o si tengo que traer mi carro, tengo que gastar gasolina, tengo que traer tablas, tengo que traer maderas. Así es que yo le cobro 1,000 pesos. Y eso, bueno, si le conviene, y si no, pues usted es libre de buscar a alguien que le pueda hacer ese trabajo. Ilustración, ¿qué estamos mirando acá? En que no todos, hermanos, conocemos el valor real de ¿qué? De las cosas. Alguien pudiera menospreciar el trabajo de un enfermero. Alguien pudiera menospreciar el trabajo de un albañil patas blancas. Un profesionista pudiera decir: pero ¿por qué los albañiles ganan casi más que nosotros? ¿Por qué? Es algo que yo no lo puedo entender. Si ellos no han ido a una universidad, ellos no egresaron de la universidad con un título, ¿por qué se evalúan tanto los constructores? ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? ¿Ustedes qué dicen por qué? Pues el esfuerzo. Si a veces hay bajo el rayo del sol y ahí doblando las varillas y el sudor chorreando casi como agua, hermanos. Debemos de qué? De valorarnos, pero sobre todo estamos usando esta ilustración ¿para qué? Para que entiendas que la dignidad que Dios depositó en tu vida no es cualquier cosa. Pero va a venir el demonio y ¿sabes qué? Te va a poner una tentación y te va a poner cualquier cosa ahí. ¿Y qué sucede?
Hay un versículo ahí en Proverbios 28, verso 1, si lo quieren leer, 28, 21, que dice, hacer acepción de personas, dice, no es bueno. Pero fíjense lo que se menciona más para abajo. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Qué es prevaricar? Traspasar el mandamiento, ¿sí? ¿No sobrevalúa el Señor, sí o no? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuánto valía el jovencito llamado David? Cuando en ese tiempo era un simple pastorcito de ovejas. ¿Cuánto pudieras dar tú por un pastor de ovejas? Para cuidar ovejas se requiere ir a la universidad. Pues no. Pero después de que Dios fijó su mirada en él, fue ungido para rey, vino el momento en que mató al gigante Goliat. ¿Y qué sucedió cuando ya el ejército de Israel venía de la guerra, de haber peleado con los filisteos y haber vencido? ¿Cómo cantaban las mujeres? Dice, David mató a sus miles. Las mujeres que venían ahí danzando, recibiendo a los soldados victoriosos. Saúl mató a sus miles. ¿Y David qué dice? A sus. Ese simple pastorcito que no valía nada, ¿saben qué? Llegó a valer, llegó a pesar 10,000 hombres. ¿Es poco o es mucho? Ahora, ¿cuánto vales tú? Fíjense, hubo un tiempo, dejando un poquito a David, hubo un tiempo en que Abraham llegó al final de sus días. Y la dignidad que Dios había depositado en Abraham, ahora tenía que depositarla en un hombre llamado Isaac, el hijo de Abraham. Y andando el tiempo llegó Isaac también al final de su existencia. Y esa dignidad, esa herencia, tenía que depositarla en alguno de sus dos hijos. Isaac quería depositarla en... ¿En quién? ¿Los que han leído? En Esaú. Pero Rebeca dijo no, que sea en Jacob. Y fíjense que, hermanos, en esa ocasión cuando Esaú venía del campo, ¿saben qué? Venía sediento, hambriento, cansado. ¿Y qué es lo primero que miró Esaú ahí con Jacob? Jacob, tenía su mesa, tal vez su mantel, por acá tenía, hermanos, los vegetales, las verduras. Pero la palabra del Señor dice que había un potaje, un guiso rojo. ¿Y saben qué era? ¿A cuánto les gustan las lentejas? ¿Les gustan las lentejas, hermano Valentino? Es otra cosa buena para lentejas, ¿no? Pero depende. Si a esas lentejas tú le pones tocino, ¿les gusta el tocino? O le ponen unas rodajitas de salchichas, tal vez de chorizo. No, eso ya no se lleva. O tal vez con pollo, yo no sé. Pero ¿saben cómo estaba ese guiso de lentejas? ¿Cómo se miraba? Rojo. Yo creo que le puso mucho puré. Yo creo que le puso mucho jitomate. ¿Y qué dijo entonces Esaú? Oye, ¿me das de tu comida? ¿Y qué le responde Jacob? Sí. Siéntate si quieres, yo te puedo atender como un rey. Pero, ¿sabes qué? En este momento me vas a vender tu primogenitura. Y que en la mente de Esaú, ¿qué había? ¿Conocía el valor real de las cosas? Pero si para qué me va a servir la primogenitura si me voy a morir. Es lo primero que dijo. Y hermanos, entonces, miren, Jacob le sirvió todo lo que quiso. Lentejas. Pues en ese tiempo no había no voy a mencionar los refrescos esos. Le sirvió, lo trató como un rey, hermanos, pero ¿saben qué? Le quitó su primogenitura. ¿Qué dice la palabra? Nosotros conocemos ahora que fuimos comprados, ¿saben qué? A precio de sangre. Y lo que Dios depositó en tu vida, hermanos, es de grande valor, ¿sí o no? ¿Cómo lo vas a menospreciar? ¿Cómo lo vas a defraudar? ¿Cómo lo vas a malbaratar? ¿Cómo lo vas a disipar por un bocado de pan? Fíjense. ¿Qué dice? El que compra dice, malo es. ¿Cuánto quieres por esa caja de jitomates? 500 pesos. ¿Y qué dice el comprador? Pero mira, si están bien descoloridos tus jitomates. ¿Qué dice el comprador?
¿Quién es el comprador? Y es más, son hasta de esos de invernadero. ¿Saben ustedes que valen menos esos? Y le pone peros. Y si son sandías, tus sandías, creo que hasta descoloridas han de estar, todas simples. Te voy a dar 300 si quieres. ¿Y qué dice el campesino? No, 500 si quieres, y si no, ¿ya? Yo las puedo vender si quiero y gano hasta más. ¿Ya? Hermanos, lo que damos a entender aquí es que valoremos lo que realmente es de valor. ¿Por qué ahorita, hermanos, los árabes con los judíos en contra? ¿Por qué? Porque esas disensiones entre ellos. ¿Por qué? Pues porque el otro fue profano, vendió su primogenitura. Él dijo, bueno, ¿para qué la quiero si me voy a morir? Así es que vales mucho, ¿sí o no? Pero es muy probable que tú también puedas pensar así, en no darle las cosas, el valor a las cosas de Dios, las cosas que realmente valen. Alguien pudiera decir, fíjense, primero, ¿han caminado con Dios ustedes? ¿Cuántos años? 34 o 36 años. Hermanos, y en 36 años no es fácil retener nuestra dignidad. Pero hasta este instante de nuestra vida, ¿quién es el que nos ha ayudado? ¿Quién es el que ha estado con nosotros? ¿Acaso no es el Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a malbaratar lo que Dios nos dio? ¿Vamos a valorarlo? Tenemos que valorarlo. ¿Por qué? Porque se trata de la salvación de tu alma. Y la herencia, fíjense, la gracia que Dios depositó en tu vida. Tú también tienes hijos y también tienes nietos. ¿Te gustaría que esa gracia maravillosa fuera interrumpida? ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es fiel, que guarda ¿qué? El pacto y la misericordia. ¿Hasta cuántas generaciones dice? Hasta 1000 generaciones. ¿No es maravilloso? Amén, gloria a Dios. Que terminaste tu carrera, te fuiste con Dios, venciste, saliste de esta vida victorioso, pero se quedan tus hijos. ¿No es maravilloso que esa gracia se extienda a tus hijos? Amén. Y tus nietos, tú estás ya durmiendo ahí el sueño de la muerte, pero hay entre tus hijos, tus nietos, hombres que aman a Dios, que caminan con Dios, y al término de su existencia también, ¿qué? Entrarían a la vida eterna. ¿No es maravilloso? Amén, gloria a Dios. Pero si fueras un profano, estas cosas que... Hermanos, ¿cuál sería nuestro fin? ¿El mismo fin de qué? De Esaú. Terminamos con esto, hermanos. ¿Cómo dice el Señor que somos? Carísimos. Carísimos. Ante el mundo podrá ser el desecho de todos, ¿sí? Lo vil, lo menospreciado, lo flaco, hermanos, lo que no es. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, no es así. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, y Gloria a Dios. pues vamos a darnos el valor que Dios depositó en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Dios nos pudo haber comprado de otra manera, pero dice que Él nos compró con su sangre preciosa. Así es que no se malbaraten. No palabras groseras, no vulgaridades. ¿Qué más? ¿Qué más? Las invitaciones al pecado. ¿Qué vamos a hacer? Tras la tentación, ¿y nos vamos a ir todos? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿por qué? Porque somos carísimos. Decíamos que las herencias muchas veces se malbaratan. ¿Por qué? Porque aquel que recibió esa herencia no le costó. Sus padres se sacrificaron para lograr algo. Pero el hijo, pues como no le costó, pues si ese pedazo de tierra vale 700,000 pesos, dame 300 nada más y llévatelo, ¿verdad? Al Señor le costó. ¿Qué más? Vergüenza. ¿Qué más? Su desnudez, los dolores en la cruz del Calvario. ¿Qué más? Estuvo ahí expuesto ante los rayos del sol desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Es poca cosa? Desangrándote, sintiendo la sed. Hermanos, precio de sangre. Así es que, como dice el apóstol Pedro, y con eso terminamos, ¿cómo somos nosotros entonces?
Carísimos. Carísimos. Es que no te malbarates y Dios te bendiga. Vamos a de pie, vamos a hacer una oración esta mañana y vamos a agradecerle al Señor porque nos dio esa dignidad que ahora tenemos. Pudiera venir el enemigo de tu alma y te pudiera decir, pero ¿quién no te conoció allá en tu vida pasada? Si eres un mentiroso, ratero, ladrón, asesino, adúltero, fornicario. Sí, eso fue en mi vida pasada, pero de aquí en adelante, ¿qué? Soy diferente y eso es lo que hace la diferencia. Mi vida ahora no se vende ni por 1000, ¿qué? Ni por 1000 millones. Amén. Vamos a orar pues. Padre Celestial, una vez más te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros. No éramos la gran cosa, Señor, allá cuando no te conocíamos, éramos lo peor, éramos lo vil, lo menospreciado, Señor, pero quisiste venir a rescatarnos y a pagar un precio muy alto por cada uno de nosotros, Señor. Por eso es que hoy en esta mañana te rogamos que tú permitas que en nuestra mente y en nuestro corazón exista, Señor, el valor real, que nosotros podamos comprender el precio de nuestra redención, que no fue poca cosa, y aprendamos también a valorar